Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a la entrega número 14 de este fabuloso libro El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren seguridad. Seguridad que, como el paraíso, les está hoy vedada al hombre para siempre. El hombre tiene que elegir, pero además en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen, conformismo. O hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Mi equipo del Departamento Neurológico realizó una encuesta entre los pacientes y los enfermos del Hospital Policlínico de Viena, y en ella se reveló que el 55% de las personas encuestadas acusaban un mayor o menor grado de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad de ellos habían experimentado la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que, aparentemente, la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y del aburrimiento. De hecho, el hastío es hoy causa de más problemas que de la tensión y, desde luego, lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo ese tiempo libre recién adquirido. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis del domingo. Esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. No pocos casos de suicidio pueden rastrearse hasta ese vacío existencial. No es comprensible que se extienda tanto los fenómenos del alcoholismo y la delincuencia juvenil, a menos que reconozcamos la existencia del vacío existencial que les sirve de sustento. Y esto es igualmente válido en el caso de los jubilados y de las personas de edad avanzada. Sin contar con el vacío existencial, se manifiesta enmascarado en diversas caretas y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante una voluntad de poder, en la que cabe su expresión más primitiva, la voluntad de tener dinero, en otros casos en que la voluntad de sentido se frustra. Esta voluntad viene a ocupar su lugar la voluntad del placer. Esta es la razón de que la frustración existencial suele manifestarse en forma de compensación sexual y así, en los casos de vacío existencial, podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva. Algo parecido sucede en las neurosis. Hay determinados tipos de mecanismos de retroacción y de formación de círculos viciosos que trataré más adelante. Sin embargo, una y otra vez se observa que esta sintomatología invade las existencias vacías en cuyo seno se desarrolla y florece. En estos pacientes, el síntoma que tenemos que tratar no es una neurosis nógena. Ahora bien, nunca conseguiremos que el paciente se sobreponga a su condición, sino completemos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al llenar su vacío existencial, se previene al paciente de ulteriores recaídas. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en los casos noógenos, como señalamos antes, sino también en los casos psicógenos, y sobre todo en lo que ya he denominado pseudoneurosis somatógenas. Desde esta perspectiva se justifica la afirmación que un día hiciera Magda B. Arnold: toda terapia debe ser además logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos a continuación lo que podemos hacer cuando el paciente pregunta ¿cuál es el sentido de su vida? El sentido de la vida.
Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse? Lo que ocurre es sencillamente que no hay nada que sea la mejor jugada, o una buena jugada. Si se le considera fuera de la situación especial del juego y de lo peculiar de la personalidad del oponente, no deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por lo tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como única es su oportunidad para instrumentarla. Como quiera que toda situación vital represente un reto para el hombre y le plantea un problema que solo él debe resolver. La cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender qué es él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida, de modo que la logoterapia considere que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. La esencia de la existencia. Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. A saber, vive como si ya estuviera viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubiera obrado tan desacertadamente como ahora está a punto de obrar. Me parece a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que está máxima que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado, y en segundo lugar, que se puede modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida, así como con la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida. La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha dejado de la opción de decir por qué. ¿Ante qué o ante quién se considera responsable? Esto lo ha dejado de decidir, y por ello, el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor, pues nunca permitirá que éste traspase al médico la responsabilidad de juzgar. Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Estos son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha asignado una tarea que cumplir, sino que se vuelven hacia el rector que les ha asignado dicha tarea. La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente, el papel que el logoterapeuta representa es más el de un especialista en oftalmología que el de un pintor. Este intenta poner entre nosotros una representación del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo intenta conseguir que veamos al mundo como realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad la verdad se impone por sí misma, sin intervención de ningún tipo. Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprender el sentido potencial de su vida. Quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo, y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización.
Esta no puede ser en sí misma una meta por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirlo, más se le escapa, pues solo en la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se le toma como efecto secundario de la propia trascendencia. No debe considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo, ni tampoco como mero instrumento o como medio para conseguir la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo, o Weltanschauung, que se convierte en Weltanschauung, es decir, menosprecio del mundo. Ya hemos dicho que el sentido de la vida siempre está cambiando, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir este sentido de la vida de tres modos distintos. El primero, realizando una acción. Segundo, teniendo algún principio. Y tercero, por el sufrimiento. En el primer caso, el medio para lograrlo es el cumplimiento o es obvio. El segundo y tercero medio precisan ser explicados. El segundo medio para encontrar un sentido en la vida es sentir por algo como, por ejemplo, la obra de la naturaleza o la cultura, y también sentir por alguien, por ejemplo, el amor. El sentido del amor. El amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor, se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencias, lo que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse todavía más mediante su amor. La persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad. En logoterapia, el amor nos interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como puede ser el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo se justifica, incluso se santifica en cuanto que es un vehículo del amor, pero solo mientras éste existe. De este modo, el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino que el sexo se ve como medio para expresar la experiencia de este espíritu de fusión total y definitivo que se llama amor. Un tercer cauce para encontrar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento. El sentido del sufrimiento, cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cuál es del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. Citaré un ejemplo muy claro. En una ocasión, un viejo doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía 2 años y a quien él había amado por encima de todas las cosas. ¿De qué forma podía ayudarle? ¿Qué decirle? Pues bien, me abstuve de decirle nada y en vez de ello le espeté la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible. Habría sufrido muchísimo. A lo que le repliqué, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. No dijo nada, pero me tomó la mano y quedamente abandonó mi despacho. El sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Claro está que en este caso no hubo terapia en el verdadero sentido de la palabra, puesto que, para empezar, su sufrimiento no era una enfermedad y además yo no podía dar vida a su esposa. Pero en aquel preciso momento sí acerté a modificar su actitud hacia ese destino inalterable, en cuanto a partir de ese momento al menos podía encontrar un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir condición de que ese sufrimiento tenga un sentido.
Ni qué decir que tiene el sufrimiento no significaría nada a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, el paciente no tiene por qué soportar como si llevara una cruz. El cáncer que puede combatirse con una operación en tal caso sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional ha tendido a restaurar la capacidad del individuo para el trabajo y para gozar de la vida. La logoterapia también persigue dichos objetivos y aún va más allá, al hacer que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, y por tanto de encontrar un sentido incluso al sufrimiento. En este contexto, Edith Weiskopf Johnson, catedrático de psicología de la Universidad de Georgia, en su artículo sobre la logoterapia, defiende que nuestra filosofía de la higiene mental al uso insiste en la idea de que la gente tiene que ser feliz, que la infelicidad es síntoma de desajuste. Un sistema del tal de valores ha de ser responsable del hecho de que el cúmulo de infelicidad inevitable se vea aumentado por la desdicha de ser desgraciado. En otro ensayo, expresa la esperanza de que la logoterapia pueda contribuir a actuar en contra de ciertas tendencias indeseables en la cultura actual estadounidense, en la que se da al que sufre incurablemente una oportunidad muy pequeña de se enorgullece de su sufrimiento y de considerarlo enaltecedor y no degradante, de forma que no solo se sienta desdichado, sino avergonzado, además por serlo. Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar su propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá deshacerse es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir valientemente la vida, tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de la vida es de tipo incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento. Traigo ahora a la memoria que tal vez constituya la experiencia más honda que pese a lo que pasé en un campo de concentración, la probabilidad de sobrevivir en uno de estos campos no superaba la proporción de 1 a 28. Como puede verificarse por las estadísticas, no parecía posible, cuanto menos probable, que yo pudiera rescatar el manuscrito de mi primer libro que había escondido en mi chaqueta cuando llegué a Auschwitz. Así pues, tuve que pasar el mal trago y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Gracias.